queridos estudiantes, estamos en la clase de geografía de 11º. En este día vamos a dar lo que es la geología o la formación geológica de Panamá. Con ustedes le va a dar la clase la profesora Minerva Monterrey. A continuación tenemos los objetivos de esta clase, los objetivos que debemos lograr ustedes en casa con esta clase es la formación geológica, entender lo que es la formación geológica del Istmo de Panamá, los conceptos como lo son placas tectónicas, vulcanismo y el surgimiento geológico del Istmo unado a las repercusiones que tuvo la creación del Istmo de Panamá. Primeramente, te debemos de recordar que antes no existía Panamá. Panamá fue una formación geológica nueva, es la más nueva que tenemos hablando de masas continentales. Pero al principio, hace 250 millones de años, existía solo un continente llamado Pangea. Este continente se viene a dividir, hace 250 millones de años se viene a subdividir en 3 continentes. Estos 3 continentes estaban asociados de la siguiente forma. Ejemplo, América del Sur estaba aunado con África. América del Norte estaba aunado con Asia y con Europa, y los otros 3 continentes estaban seccionados, se había dividido en estos continentes. Posteriormente, las placas tectónicas que dejó como resto de la Pangea forman los actuales continentes. Cuando se separa India de la Pangea y se une con Asia, forma colinas montañosas como lo son el Everest. Gran estructura montañosa, pero en ese periodo no se va a formar, todavía no se había formado lo que es América Central. Se había formado lo que era el antiguo continente, pero el continente americano estaba dividido en 2 partes. América del Norte se encontraba en la parte norte del Pacífico y del Atlántico, entre esos 2 mares, y América del Sur flotaba en la parte sur del continente. Esta parte sur y esta parte norte estaban divididas por masas de aguas continentales. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió para que se estructurara América Central y por último nuestro istmo panameño? Fue un proceso de placas tectónicas. Acuérdense que las placas tectónicas son las placas que se encuentran debajo de la masa rocosa y de la masa marina. Se encuentra la litosfera. Esa litosfera es una placa totalmente rígida que es movida por la atenosfera. La atenosfera es la que va moviendo las distintas placas. En la parte de la litosfera es donde se encuentran divididas esas placas tectónicas. Y es por eso que ellas se van moviendo. Entonces, la placa del mar Caribe, o sea, el océano Atlántico, comenzó a subir, producto de que la placa del Pacífico también se estaba moviendo, pero por debajo de la placa del Caribe. Esta placa del Pacífico hace que se sumerja volcanes o que se produzcan volcanes oceánicos que van a comenzar a formar islas hace más de 15 millones de años. Estas primeras islas van a dividir lo que son las masas de los océanos. Por un lado, quedan islitas volcánicas divididas entre el océano Pacífico y el océano Atlántico. Posteriormente, pasan 7 millones de años y comenzaron a formarse otros productos por los movimientos tectónicos, ya sea que la placa tectónica del Pacífico no solo empujaba la placa del Caribe, sino también el lecho marino. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un maremoto en donde se emerge más tierra y hace que se una a las islas provocadas por los volcanes
que ya había hecho anteriormente, hace 15 millones de años, los volcanes. Entonces, aunado a esto, ya los mares se ven en dificultad de convivir juntos. Ahora se encuentran los que son corrientes marinas entre los océanos. Estas corrientes marinas y el viento van a ayudar que América del Norte y América del Sur aumenten su sedimentación en estos lugares, y ya hace 3.5 millones de años en donde Panamá se encuentra totalmente formada. ¿Cómo sabemos esta información? Cuando comenzó el proceso de ampliación de la zona del canal, el Smithsonian investigó aunado con el canal en esta zona, y se recogieron fósiles que datan de 15 millones de años, y ahí los investigadores se dieron cuenta de cuán antiguo es nuestro istmo. No solo eso, sino que anterior a eso se proponía la tesis de que Panamá fue moldeada o fue hecha por las formaciones tectónicas hace más de 3 millones de años, pero esta teoría quedó desfasada después de las investigaciones que hicieron en el Smithsonian aunado con el canal. Ok. Aclaramos, estamos hablando del proceso de formación geológica. El proceso de formación geológica de Panamá se dio, si recordamos las clases anteriores, en el Mioceno. Cuando hablamos de Mioceno, le estamos hablando de un periodo de tiempo en donde se daba simplemente las formaciones geológicas. Todavía no existía el hombre en América, todavía no se había congelado lo que era el estrecho de Bering para que las poblaciones de Eurasia pasaran hacia las Américas. Simplemente existía la flora y la fauna en cada masa continental de América del Norte y de América del Sur por separado, millones de años. Cuando aparece el Istmo de Panamá hace 3 millones de años, comienzan a convivir estos seres. Acordémonos cuál es la función que hacían las placas tectónicas, y recordemos también que existen muchas placas tectónicas. En el planeta existen 28 grandes placas tectónicas, y esas se van dividiendo en microplacas. Pero nos preguntamos, ¿por qué en otros países las placas tectónicas tienen un efecto de hacer volcanes de gran efecto, que cuando hacen erupción tienen gran magnitud y repercusión en la población? ¿Y por qué en Panamá no pasa esto? Resulta que Panamá es uno de los pocos lugares en donde convergen la placa de Nazca y la placa del Caribe, se mueven en el mismo tiempo y a la misma velocidad. Es por eso que no nos vemos tan afectados cuando se trata de terremotos, maremotos, porque es un efecto que muy raro se ve en las placas tectónicas. Las placas tectónicas, aclarando también, tienen ciertos movimientos. Hay veces que cuando se aleja una placa de la otra, no queda un espacio vacío y se vierte mar en ese espacio. No, todo lo contrario. En la litósfera, cuando una placa se separa de la otra, el magma recubre esa área o ese espacio que hay entre una placa tectónica y la otra. En cambio, cuando las placas tectónicas se unen o colisionan, tiene un efecto que puede emerger y sumergir tierra. Ese emerger y sumergir tierra es cuando las placas tectónicas de los océanos y las placas tectónicas terrestres colisionan. Por ejemplo, tenemos muchos efectos montañosos increíbles en el mundo por ese efecto. Y hay otro que es cuando existe una combinación de dos placas tectónicas que se mueven o chocan con la misma potencia.
También existe pero ese efecto o ese movimiento de las placas tectónicas es mucho más extraño que los otros dos. Casi siempre vemos la colisión de las placas tectónicas de los océanos con las placas tectónicas terrestres, y eso fue lo que produjo nuestra formación ismeña. Ok, a continuación, aquí voy explicando cómo se dio la formación del Istmo de Panamá. Aquí vemos hace 15.000 millones de años, cuando fueron los primeros volcanes que sumergieron y dieron las primeras islas volcánicas. Después, pasado 7 millones de años, comienza ya lo que son las corrientes marinas, las divisiones. Se ve mucho más clara la división entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Y ya aquí fue en el periodo de hace 3.5 millones de años cuando ya la formación de Panamá estaba complementada. Ok. Dentro de las causas de la formación geológica del Istmo de Panamá, tuvo muchas repercusiones. Cuando no existía la formación geológica de Panamá, tenemos que los mares convivían, o el Mar Caribe convivía con el Océano Pacífico. Se daba una corriente ecuatorial que desembocaba en el Pacífico. No tenía gran fuerza esa corriente ecuatorial. Simplemente el Océano Pacífico y el Océano Atlántico tenían la misma temperatura, tenían los mismos nutrientes, es más, tenían las mismas especies adaptadas ya a este sistema. Cuando aparece esta interrupción geológica por los volcanes y que se comienza a separar los mares, queda dividido el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, pero resulta que la corriente de Ecuador es una corriente caliente, y al estar dividida por esta masa terrestre que aparece, lleva esa corriente caliente hacia el norte y se convierte en lo que hoy en día conocemos como la corriente de Golfo de México, que es muy importante para el clima mundial. O sea, esto quiere decir que al parecer Panamá cambia los océanos más importantes, cambia el clima, cambia la flora y cambia la fauna debido al cambio que se da en el clima. A continuación, aquí vemos la formación geológica de lo que estaba hablando por periodización hace 20 millones de años, 15 millones de años ya casi formada y 4 millones de años. Esto fue en un proceso, ya les había hablado que fue en el proceso, en el tiempo a finales del Mioceno y comenzando el Plioceno. Hace 2 millones de años ya Panamá queda totalmente formada e une lo que es América del Norte con América del Sur. Conceptos geológicos. Ya hablamos de que son las placas, pero para aumentar más este conocimiento, ya saben de qué se trata. Las placas tectónicas tienen que ver con la superficie de la Tierra. La superficie de la Tierra está hecha de un montón de placas muy rígidas que parece que están rotas. Y estas placas se mueven, haciendo que todo lo que se encuentre sobre ellas también se mueva, incluso continentes. Así que estamos hablando del movimiento de esas placas. Aquí tenemos una imagen que muestra las placas actuales. Observen que aquí tenemos la placa del Pacífico. Esta es la placa del Pacífico. También tenemos la placa de Nazca, la placa sudamericana y también hay una placa antártica. Pero si hacemos una proyección en 2 dimensiones de la superficie de una esfera, todo lo que tengamos hasta abajo y hasta arriba se ve más grande de lo que es. Así que la Antártica no es tan grande en comparación con Norteamérica o Sudamérica. Entonces, aquí tenemos la placa antártica, la placa norteamericana y todas estas placas se mueven entre ellas.
Eso es lo que representan estas flechas. Por ejemplo, aquí la placa Nazca y la placa del Pacífico se alejan entre sí, formando una nueva tierra. Y observen que justo aquí, en medio del océano Atlántico, la placa africana y la placa sudamericana se encuentran y se alejan, lo que significa que de alguna manera otra tierra, o mejor dicho, otra placa es creada, empujando a estas dos placas. Ahora, antes de analizar las placas tectónicas y que veamos más detalles sobre cómo se crean y algunas de las teorías del por qué se mueven, me gustaría hablar un poco sobre la terminología, porque muchas veces algunas personas les llaman placas corticales, pero eso no es del todo correcto. Para mostrarles la diferencia, me gustaría explicarles dos formas en las que se pueden clasificar las capas de la Tierra y después pensemos en su relación con las placas tectónicas. Lo que nos enseñan tradicionalmente es que existen algunas rupturas químicas, es decir, cuando hablamos de las capas químicas, nos referimos a los constituyentes de las diferentes capas. Por ejemplo, en este caso, la capa de hasta arriba de la Tierra, y que es la más delgada, es la corteza. Imaginen que esta línea azul es la corteza, y debajo de esta se encuentra el manto. Todo lo que se encuentra entre la línea azul y la naranja corresponde al manto. Entonces, este es el manto y esta es la corteza. Todo esto es la corteza y dentro del gas, propiedades mecánicas. Estas propiedades hablan de si algo es sólido, sólido y rígido, o caliente y derretido, como el magma. Así que esto sería lo más frágil y quebradizo, pero si lo calentamos, la roca se derrite un poco y obtenemos algo como el magma, que también lo podemos ver como algo deformable o como un plástico sólido. Ahora, cuando digo plástico, no me refiero al material de las fundas de los celulares, sino algo más fluido que es el estado líquido. A todo esto nos referimos cuando hablamos de las propiedades mecánicas. Entonces, observen que la corteza es sólida. Sólida. Después, el manto tiene algunas partes sólidas, como por ejemplo, la parte superior del manto es sólida y la parte inferior está hecha de magma. Es deformable, pero dependiendo de la profundidad del manto, existen diferentes niveles de fluidez. Y finalmente, en el núcleo, la parte externa es líquida, porque la temperatura es muy alta. Pero la parte interna, aunque está hecha de lo mismo y la temperatura es aún más alta, como la presión también es muy alta, esta parte es sólida. Por eso, las diferencias entre la corteza, el manto y el núcleo no nos dicen mucho sobre si es sólido, magma o líquido. Solo nos dicen de qué están hechos, pero saber de qué están hechos nos sirve mucho para las placas tectónicas, porque no solo estamos hablando de la corteza, sino que también hablamos de la capa externa. Supongamos que ampliamos esta parte de la imagen. Así podemos ver la corteza como del manto sólido. A esto se le conoce como litósfera. Litósfera.
Por eso, cuando hablamos de las placas tectónicas, no es correcto decir que son placas corticales, porque en realidad son placas litosféricas. Litosféricas. Y después de la litosfera tenemos la parte menos viscosa del manto, ya que la temperatura es muy alta como para que la roca se derrita, pero la presión no es tan grande como en la parte más baja del manto, donde todo es fluido y viscoso, pero aún así es magma. Así que aquí tenemos magma. Y aunque todavía no podemos decir que sea líquida, por largos periodos de tiempo cumple con las propiedades de los fluidos. Entonces, podemos decir que la litosfera viaja sobre algo conocido como astenosfera. Astenosfera. Así que cuando hablamos de la litosfera y la astenosfera, en realidad nos estamos refiriendo a las capas mecánicas, como la capa externa, las capas sólidas, la litosfera y la capa que se encuentra justo debajo de esto, conocida como astenosfera. Y cuando hablamos de la corteza, el manto y el núcleo, nos referimos a las propiedades químicas, es decir, de lo que están hechas. Ok, como ya estamos claros de qué son las placas tectónicas, qué es la litosfera, la atenosfera, estamos claritos con esto, continuamos. Ahora veremos lo que es el vulcanismo. El vulcanismo es un sistema que atribuye la formación de un globo terrestre a la acción de la magma interior. Los volcanes se desarrollan en las cordilleras o en los zócalos dislocados, formadas a partir de las erupciones de lavas fragmentados con rocas, gases, cenizas y vapores. El vulcanismo tiene que ver mucho con lo que es el magma. El magma es este líquido rojo caliente de temperaturas altas que sale de los volcanes y los gases rompen las zonas más débiles de la corteza terrestre. Acuérdense, en el video anterior vimos lo que son las cortezas terrestres externas y la tierra de la litosfera para llegar a lo que es a la superficie. O sea, cuando el magma va subiendo, cuando las temperaturas suben y hace que esta masa líquida vaya subiendo, ella va rompiendo los que son las zonas débiles de la corteza terrestre. Por ejemplo, las esquinas de lo que son las litosferas, que son las zonas donde se producen los volcanes. Estas debilidades se encuentran sobre todo a lo largo de los límites entre las placas tectónicas, que es donde se concentra la mayor parte del vulcanismo. Esto quiere decir lo que ya le había dicho anteriormente, que el vulcanismo se concentra en las partes de las esquinas donde la litosfera, su capa es más leve, es más densa. Y por ahí va subiendo lo que son los magma y los gases. Cuando el magma y los gases alcanzan la superficie terrestre a través de las chimeneas es este cono que vemos aquí, o fisuras de corteza, forman estructuras geológicas llamadas volcanes, de los que hoy hay varios tipos. Las imágenes clásicas del volcán es la estructura cónica, pero esta no es la más representativa o la que tiene más porcentaje en la Tierra. Esta solamente representa al 1% de los volcanes que existen. Sí, en las cimas del que se emite lo que son las cenizas, el vapor de los gases, las rocas fundidas, fragmentos sólidos, con frecuencia de manera explosiva. Pero en realidad estas clases de volcanes, aunque no son infrecuentes, suponemos solo, como ya le había dicho, el 1% de toda la actividad volcánica terrestre. Ok, las erupciones volcánicas. Los volcanes se componen de varias fases. Por ejemplo, la cámara
magmática, que es donde se forma o donde contiene el magma. Dependiendo de las temperaturas, este magma va a ir emergiendo y va a salir del cono volcánico junto con gases y va a hacer erupción. Segundo, tenemos la formación del cono. Para formarse un volcán, primero se tiene que romper la estructura terrestre y después de ahí sale lo que es el magma. Cuando sale lo que es el magma, él va formando lo que es el cono para ir delimitando por dónde va a salir el magma. Las nubes de gases y ceniza, esto es clásico en los volcanes cuando están vivos, cuando nosotros decimos que tienen una función tectónica, o sea que están vivos, ellos tienen nubes de gases y cenizas y debido a ellos nos damos cuenta cuánto tiempo tarda en erupcionar un volcán. También tenemos el flujo piroclástico, el lajar y el flujo de lava, que son estos que vemos aquí, el 4, el 5 y el número 6, el flujo de lava, que es el que va a recorrer y el que va a formar nuevas tierras o formaciones geológicas. El flujo de lava va a circular en la capa terrestre. Y esto es lo que va posteriormente a desarrollar las nuevas islas, ya si se encuentra en el mar, o las nuevas formas de tierras geológicas si se encuentra en la tierra. Y después se da lo que es la avalancha, que es cuando el magma ya recorre grandes cantidades de superficie terrestre y se encuentra en peligro las poblaciones que se encuentran en estas áreas. Ok, tenemos varias estructuras volcánicas en Panamá. Ejemplo, tenemos el Cerro Fábrica en Bocas del Toro, que se encuentra en esta área. El Colorado en Chiriquí, el Barú, que es el último volcán activo que hubo y que es muy famoso aquí, que nosotros vamos a hacer grandes viajes a la cima de este volcán. También tenemos el de los Algarrobos, que se encuentra también en Chiriquí, el gran cráter, también ubicado en Chiriquí, Cerro San Félix, el Cerro Viejo, todos estos ubicados en Chiriquí. Tenemos, por ejemplo, también en la comarca Nuevo Buglé, como el Chorcha, el Fábrega, el Colorado, el Santiago, el Buenos Aires, todos estos ubicados en la comarca Nuevo Buglé. También tenemos en Colón el Cerro San Miguel de la Borda. En Veraguas también tenemos el Veragua, el Cerro Guayacal, el Cerro La Petra, el Canaxa, San Francisco y en la Laguna del Pato. En Coclé también lo tenemos como es el Valle, la Cana de Natá y el Cerro Guacamaya. Algunos los tenemos aquí observando la Yeguada en Veragua, el volcán Barú en Chiriquí y el Valle Coclé. Los volcanes, conos y domos que se encuentran en los mapas, que se encontraba en el mapa anterior, son parte de los volcanes que iniciaron la formación del istmo hace 20 millones de años. Aquí lo podemos ver con mayor claridad, algunos de los cerros. Y estos fueron, ¿se acuerdan al principio cuando estabas dando las clases de las placas tectónicas, los primeros volcanes? Ellos fueron los que formaron las primeras cordilleras de Panamá que se dio al norte principalmente. Y después se fueron emergiendo más volcanes hacia el sur hasta llegar a unirse y que emergieran las tierras de las placas tectónicas del suelo. El surgimiento geológico del Istmo de Panamá y sus repercusiones. Panamá no solo unió un continente de América del Norte con el continente de América del Sur, también tuvo repercusiones mundiales, ya que cambió clima, cambió la temperatura de los mares, cambió la vida que existe en el océano Atlántico y en el océano Pacífico. Creó
nuevas corrientes marinas. En todo esto afectó o repercutió la formación geológica de Panamá. Te pregunto ahora a ti que estás en casa, ¿conoces las consecuencias del surgimiento del istmo a profundidad? Investiga acerca de ella, ya que la aparición geológica de Panamá fue muy importante y no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Ok, aquí tenemos lo que anteriormente le estaba hablando, que son las diferentes, cuando separó las aguas del Mar Caribe y la del Océano Pacífico. ¿Qué pasa con el Océano Pacífico cuando aparece Panamá? Se dan las temperaturas del Pacífico